Muy buenos días amigos, ¿qué tal? Hoy es domingo 1 de agosto, arrancamos este caluroso mes y aquí estamos un día más en los aledaños del Santiago Bernabéu. Ya sabes, quédate hasta el final del vídeo porque entraré dentro y veremos todos los avances que se están produciendo. Llevaba mucho tiempo sin atacar al estadio desde esta zona, vamos a dar la vuelta completa. Así que ya sabes, si eres nuevo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos directos que hacemos durante la semana. Vamos con el vídeo de hoy. Y hoy, como no podía ser de otra forma, pero desde otro punto de vista, doy la bienvenida a mi tocayo. Muchas gracias, amigo Edu Chapela, por haberte hecho miembro premium del canal. Ya somos más de 50, así que muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo. Y ya sabes, si quieres aparecer en los vídeos, si quieres que te salude y disfrutar de otras ventajas que ofrecemos, botón aquí abajo de unirse y hazte miembro premium de Fanático Real Madrid. Venga, vamos. Hoy vamos a hacer la vuelta de honor al revés. En vez de subir por Castellana, vamos a ir fondo sur, Padre Damián fondo norte y bajaremos por Castellana y finalmente accederemos al estadio. Fijaros ya los avances que tenemos. Ya tenemos colocado aquí el cubo que bajaron a principios de la semana pasada y que lo veíamos cerca de la Torre A. Ya están avanzando bastante los trabajos previos al izado de la megacercha número 3. Ya tenemos los cubos. Faltará por ver cómo se encuentran en el fondo norte y ayer me voy a acercar ahora, me acerco a la valla aquí a los pies de la Torre B para ver cómo va todo. Tenemos aquí las cadenas en la parte inferior, el cubo, la valla allá al fondo. Fijaros las losas de hormigón que hay aquí y que me temo que son las que estábamos viendo ayer que estaban cortando. Ahí las podéis ver mucho mejor, la gran cantidad de escombros que hay también en la zona. Y fijaros también en las piezas en las que están trabajando aquí, estas piezas metálicas bastante grandes. Ya veo, por cierto, el carretón ahí al fondo. Ahora pasaremos a verlo más de cerca. Y ahí detrás podemos ver ya los dos cartabones que tienen que instalar en la parte alta de la megacercha número 3. Venga, continuamos recorriendo Avenida Concha Espina, fondo sur. Fijaros cómo sí que ya han retirado efectivamente la losa de hormigón, esos fragmentos que veíamos antes. Era toda esa zona de ahí arriba. Tremendísimo, ¿eh? Vaya pedazo de losa de hormigón que han retirado de ahí. Vamos a ver mejor el corte. Ahí podemos verlo. Hace muy buen tiempo hoy en Madrid, día espectacular para venir a ver el estadio y acceder al tour. Ya sabéis, si no lo habéis hecho, os lo recomiendo. Voy a hacer un plano cercano al Skywalk. Ahí esos andamios. Dentro de muy poquito, toda esa zona empezará a cubrirse. Venga, vamos a seguir avanzando hasta la zona del carretón. Aquí lo tenemos dentro de muy poquito. Cuando hicen la tercera y se desplace ese carretón de ahí hacia la derecha, este aquí se lo llevarán a la posición central, o sea, a los pies de la Torre B, y lo izarán. Mientras tanto se queda aquí aparcado. Pues mientras seguimos avanzando hacia la Plaza de Sagrados Corazones y embocar luego Padre Damián por el lateral este, vemos aquí también como las dos enormes grúas que tenían aquí en posición ayer ya las han recogido, las han bajado. Seguramente se las lleven a otra parte, por lo menos la más grande. Entiendo que ya la recogerán. Tenemos aquí la otra que estuvo ayer auxiliando con el movimiento de la cesta en la que estaban los operarios trabajando y revisando que todo se realizaba correctamente. Aquí un planito de la Torre A. Y fijaros, es que a mí las dimensiones de las grúas estas me alucinan. Y ahora veremos cómo va la de Padre Damián. Ayer faltaban por colgarle unas cuantas piezas. Y aquí, en primer plano, detrás de la valla, estas piezas blancas de aquí, son las que van debajo de las pirámides invertidas que hay bajo la cercha del fondo sur. Efectivamente está aquí, ya la están desmontando. Nos acercamos un poquito y ya están desmontando porque ya están aquí los camiones de grúas Aguilar. Ahí los tenemos en posición para ir llevándose los fragmentos, las piezas de esta enorme grúa.
Por cierto, que de momento ni rastro de los efectos secundarios de la segunda dosis de la vacuna, así que toquemos madera y que siga así. Lo único que sí, el brazo izquierdo me duele un poco y cada vez que señalo así estoy viendo un poquito las estrellas, pero bueno, nada del otro mundo. Nos asomamos a la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Dios mío, qué ganas tengo de ver terminado esto y poder recibir al equipo desde aquí. Están realizando trabajos en la cercha, la antigua cubierta de Padre Damián. Vamos a acercarnos. Lo primero de todo es que ayer colocaron esta abrazadera en el cordón superior y hoy en lo que me fijo es que están cambiando de lugar las dos que ya tenían colocadas. Ahí lo podéis ver mejor. Me llama la atención porque ayer hubo un suscriptor que me puso en los comentarios que no estaban equidistantes de los extremos y me llamó bastante la atención esa observación, y fijaros que hoy están aquí tocando, pero si nos fijamos, aquellas de allí están más lejos, del carretón que esta que han colocado aquí arriba. Ahí tenéis un plano corto para disfrutarlo. Y aquí tenemos a la bestia. Ya tiene muy buenas. A la bestia que está ya con la parte final montada. Fijaros el tamaño que tiene esto. Acercamos otro poquito. La vamos a recorrer enterita hasta el final. Ahí viene otra hormigonera. No dejan de trabajar aquí ningún día de la semana, incluso sé que ya están trabajando por las noches. Ya sabéis que tenéis un vídeo en el canal en el que explico cómo se va a producir la maniobra de descenso y desguace de la megacercha, la antigua cubierta de Padre Damián. Os animo a que vayáis a verlo, os lo dejaré subido por aquí arriba. Y luego además recordad que esta tarde, si no me sube fiebre ni nada, estaré streameando en directo desde casa hablando de toda la actualidad del Real Madrid, así que os espero. Por cierto, que en esta zona de aquí, si os fijáis, han hecho ese encofrado y esa armadura, eso de ir hormigonar, entiendo que será algo provisional ahora para la maniobra de descenso. Me gustaría saber qué van a hacer ahí. Fijaros luego cómo tienen ahí la otra abrazadera que tienen que colocar todavía. Acercamos un poquito para verlo, ahí lo tenemos, mucho mejor. Vamos a hacer un plano corto de esa zona para ver si podemos ver algo más. Fijaros ahí cómo lo tienen abierto, se puede ver fácilmente a la derecha de la pluma de la grúa. Y realmente es que esta grúa es espectacular, ¿eh? O sea, es que es enorme. Son más de 70 metros de longitud. Vamos a subir, ahora que no nos molesta la pluma de la grúa. Ahí lo tenemos, como están apretando. Ahora mismo no sé si la que han cambiado de posición, yo creo que la que han cambiado de posición es en la que están actuando ahora. La otra de momento sigue fija ahí atrás. Estamos ya en la posición del nuevo edificio del lateral este y, por cierto, creo que han colocado ese nuevo descansillo con los tramos de escaleras. Voy a haceros zoom. Ese tramo yo creo que es nuevo y viene a completar ya todos los niveles de esta zona. Ya creo que no queda más por completar aquí. Es verdad que tienen que colocarle todavía ahí las placas de forjado colaborante, barandillas, ir pintándolo de blanco del mismo modo que están haciendo con los niveles inferiores. Ahí lo podéis ver, está muy chulo. Plano general con la megacercha aquí sobre nuestras cabezas y vamos a avanzar, vamos a recorrer Rafael Salgado a ver qué vemos en el fondo norte, bajaremos por Castellana y veremos a ver qué sorpresa nos depara luego el interior del estadio. Bueno, chicos, mirad que me he encontrado hoy por aquí un seguidor del canal y claro, he visto de lejos la camiseta y... ¿qué tal la camiseta? ¿Está guay? Muy buena calidad, buena. impresión fantástica. ¿Quieres mandar ahí un a la Madrid o qué? Pues nada, a la Madrid y a por la 14. A por la 14, eso es. Venga, pues nada, luego nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Para que veáis que las camisetas llegan y oye, me ha hecho mucha ilusión verlo por aquí por el estadio. Ha sido la verdad es que toda una sorpresa, oye. Zona frontal a la torre de cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Todavía vemos ahí arriba el cubo. Ahí vemos cómo asoma esa esquina. También estará el carretón, por supuesto, obviamente. Y dentro de muy poquito de esta semana deberíamos
tener en esta zona del fondo norte muchísimo movimiento. Deberemos ver cómo bajan el cubo, el carretón y los cartabones de color amarillo y se los llevan rápidamente hacia la zona de Castellana a la cual nos dirigimos para acoplarlo a la megacercha número 3 y poder izarlo, a ver si con un poco de suerte lo pueden hacer la próxima semana, porque sería la leche. Por cierto, fijaros en esta pieza que tienen aquí detrás de la valla, voy a asomarme para que la veáis mejor. Esta pieza de aquí abajo es un balancín como el que están utilizando para colocar las placas con las que están tapando el foso del terreno de juego. Aquí vemos la enorme grúa de Aguilar y aquí vemos cómo están trabajando en el montaje de una nueva grúa. Me sorprende no ver por aquí a Tito Lívido, estas cosas no se las suele perder él. Voy a aprovechar que los domingos por aquí no hay mucho tráfico, vamos a ir avanzando viendo todo el material que tienen acopiado por la zona. Vemos cómo están colocando las piezas aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom a esa zona, ahí lo podemos ver. Alejamos de nuevo, seguimos avanzando. Voy a subir a la parte alta frente al restaurante José Luis para poder echar un vistazo mucho mejor y más tranquilo. Fijaros todas las piezas que tienen ahí. Tenemos a este gruista que, si alejo zoom, es el que está sujetando esa pieza que están instalando. Luego irán instalando esos tramos longitudinales de color amarillo bastante más largos. Y vamos a seguir avanzando hacia la torre C. Un plano general de la fachada antes de seguir. Bajamos, vemos las galerías totalmente arrasadas. Y continuamos con el recorrido. Tiene aquí estas piezas blancas que son para la cubierta. Y ahora sí, me voy a asomar aquí de nuevo. Vamos a ver aquí abajo las piezas amarillas que tienen para adaptar las cunas en función de la cercha. Y detrás de estas piezas amarillas, estos rollos que veíamos aquí, que yo decía que eran focos, que eran no sé qué, estos son rollos del aislante que están colocando sobre la losa de hormigón y sobre la que están echando esa primera capa a la zahorra para ir conformando el terreno de juego que irá creciendo durante este mes de agosto. Ahí vemos el carretón, un vistazo a la torre C, que dentro de muy poquito debería empezar a perder pesos de altura. Todavía queda la estructura metálica en su parte superior. Y mientras seguimos observando, ahí atrás tienen ya enganchada con esa grúa el enorme cabezal, pero no sé para qué grúa es. Ahí podéis verlo, es realmente inmensa esa pieza. Tal vez sea para colocarla en el camión y llevársela a otra parte del estadio, viendo la posición que tiene este camión que tenemos aquí en la zona frontal. Vamos a comenzar a bajar enseguida Paseo La Castellana. Ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo porque accederé al interior del estadio. Aquí siempre accedemos al interior. Aquí fíjate este plano maravilloso de las dos megacerchas esperando a ser izadas. Y vamos a comenzar a bajar Paseo de la Castellana, disfrutando de la fachada oeste, que está ya un poco huérfana sin el escudo y las letras de Estadio Santiago Bernabéu, aunque todos sabemos que va a ser un cambio para mejor. Yo lo echo muchísimo de menos. Ojalá hoy nos quede un vídeo tan chulo como el de ayer. Si no lo has visto y eres nuevo, te recomiendo que vayas a echarle un vistazo, porque es que ayer había aquí una cantidad de movimiento y de actuaciones en todos los flancos del estadio que era realmente impresionante. El vídeo de ayer me pareció espectacular. Llegamos a los pies de la torre B, vemos ahí los cartabones de color amarillo colocados, todos los escombros que hemos visto antes, y ahí vemos el cubo que tendrán que colocar ahí arriba para proceder al izado de la megacercha número 3 que tenemos en pantalla. Y ahora sí que sí, accedemos al tour del Bernabéu. No falla, digo que voy a acceder al tour y se producen movimientos cuando apagas el móvil. Increíble. Bueno, pues ahí tenemos, han desplazado el carretón desde aquella zona en la que la tenían aparcado hasta esta zona, a los pies de la torre. Al principio del vídeo decía que lo iban a dejar allí para no ocuparles espacio, así que nada, se lo han traído aquí y
y no sé cuándo lo izarán. Entiendo que si lo van a dejar por aquí ocupando espacio, o lo tienen muy controlado, o el izado de la megacercha se va a producir muy prontito. Venga, vamos a hacer el tour. Y esto es lo que os digo que no tenéis que hacer nunca si venís al Bernabéu, que es caminar por el lado de la calle que no hay acera. Por aquí pasan muchos camiones y la gente se la juega muchísimo. Yo no lo veo tan complicado, la verdad. Fijaos dónde tienen colocada la aspa que tiene que ir en el cubo de la megacercha. Por cierto, esta imagen me gusta, cada vez el tour más lleno, con más gente visitándolo, así que ya sabéis, os animo a que vengáis. Plano de cómo va avanzando la construcción de la nueva plataforma provisional en Castellana. Vemos que tienen una nueva pieza que muy pronto se colocará. Ahí tenemos la megacercha. Imagino que durante esta semana terminarán de colocar esas piezas que faltan en la parte superior. Y aquí estamos, amigos, un día más en el interior del Santiago Bernabéu, viendo los avances espectaculares que se van produciendo en la reforma de la casa de todos los madridistas. Ya sabes que si eres nuevo al canal tienes que suscribirte y activar las notificaciones. Vamos a pasar a hacer planos cortitos, vamos a ir viendo todo lo que está ocurriendo aquí. Ayer fue un día con muchísimas novedades y hoy seguramente que no va a ser menos. Veo ya bastantes avances con respecto al día de ayer. Vamos a avanzar, a ver, venga, zoom aquí a la cueva. Siguen avanzando aquí en el tramo final del foso en la colocación de esos paneles. Luego irá armado todo por la parte superior. Vamos a seguir recorriendo este tramo que ha sido el último en hormigonarse de las ménsulas, más cercano al fondo sur. Ahí vemos esos últimos volúmenes que quedan por hormigonar y ahí vemos la pieza enorme metálica que colocaron en el día de ayer. Ahí la tenemos en su posición final. Vamos a seguir recorriendo el interior del foso. Veo ya esas piezas amarillas colocadas ahí y si no me equivoco creo que faltan las que van justo enfrente. Vamos a hacer zoom. Me refiero a estas piezas de color amarillo. Enfrente debería haber piezas similares a estas que estáis viendo aquí y que aparentemente desde esta posición no vemos. Sí que deberían verse, así que seguramente las coloquen en el día de hoy. Vamos a seguir subiendo dirección fondo norte. Vemos todos los tramos ya hormigonados en la zona más próxima a la grada del lateral oeste y ya han cubierto, diría que la mitad del hipogeo o foso, si lo queremos decir más coloquialmente. Fijaos en esa zona de ahí, yo creo que ya la han hormigonado, ¿eh? Toda esa zona del fondo norte que vimos que habían colocado armaduras y demás, yo creo que la base ya está completamente hormigonada. Esas armaduras vemos ahí que tienen esa pendiente ascendente y luego continuarán por encima del túnel logístico e irán a conformar toda la grada que tiene que crecer en esa zona de ahí. Voy a enfocar al agujero que hay en tribuna. Vemos todas las armaduras ya colocadas. Eso esta semana va a estar hormigonado casi seguro, al 100%, os lo puedo asegurar. ¡Qué barbaridad! Seguimos avanzando. Vemos aquel tramo allí con los moldes para el hormigonado. Echamos un vistazo y es que toda esa zona tiene que ir hormigonada dentro de muy poquito. Y viendo que han terminado ya prácticamente con todos los trabajos del cubrimiento del foso en esa zona, seguramente en las próximas semanas veamos avances en ese tramo de ahí y lo veremos completamente hormigonado. Fijaros en la zona, en la zahorra que han colocado. Eso es porque dentro de muy poquito en esa zona irá instalado un terreno de juego provisional para poder jugar la próxima temporada. Ahí vemos la compactadora trabajando, fijaros, y un poquito más abajo cómo están colocando armaduras en un nuevo tramo que tienen que hormigonar. Enfocamos ahora la zona de la grada frontal al palco de honor. Esa abertura ahí que vemos será el túnel de vestuarios, bajarán por ahí y yo creo que esa va a ser, ese hueco que hay entre los dos muretes va a ser por donde va a estar la salida del túnel de vestuarios. Fijaos lo que os digo,
Seguimos moviéndonos hacia la derecha, vemos cómo avanzan en el armado de esa grada frontal al palco de honor. Ahí irán los boxes VIP que ya había anteriormente. Y si volvemos a bajar al terreno de juego, vemos esa zona central en vuestras pantallas, cómo están preparando los siguientes raíles de drenaje, adecuando la zona. Y durante esta semana volveremos a tener ahí nuevos avances. Vaya Tetris que tienen montado para mover los materiales. Ahí vemos esa zona en la que va a ir avanzando ese nuevo carril de drenaje. Vemos los paneles de encofrado. Voy a girar a la izquierda y vamos a ver otro que ya está, ese nuevo tramo completamente configurado, con los paneles de encofrado a ambos lados, las armaduras y las piezas por dentro que son las encargadas de recoger las aguas, e entiendo que las verterán hacia arquetas de registro, que no sé si me equivoco, ahí tenemos una. Recordad que luego por la tarde tendréis el vídeo subido con todos los detalles desde muy cerquita, esos planos cortos que tanto os gustan, así que no os preocupéis si nos dejamos algo en este vídeo, porque luego lo vais a tener seguro. Enfocamos al Torreón D, el del fondo norte, y vemos el soporte con las piezas amarillas por detrás, que esas piezas amarillas después se retiran, por cierto, y vemos los paneles de encofrado de ese esquinazo que en estos días no está teniendo avances. Pero fijaros ya cómo van ganando metros de altura las piezas rojas, van sustituyendo a las uniones de color blanco. Esas uniones que veis por ahí irán desapareciendo y se irán sustituyendo. Vamos avanzando por el lateral oeste. Vemos la mega cercha, ya hemos hablado sobre ella antes cuando estábamos en el exterior. Os voy a hacer un plano desde aquí para que veáis las piezas desde otro punto de vista. Ahí podéis ver una y veis la segunda por la parte trasera. Hemos comentado que creo que la estaban cambiando de posición, porque antes estaba justo frontal a la que tenemos más cerca, la que veis en primer plano. La otra que nos tapan los cordones superiores de la mega cercha es la que han movido. Seguimos el recorrido, ahí vemos la otra pieza instalada, y la que falta la hemos visto que la tenían abajo preparada en el suelo. Si quieres volver a verlo tienes que retroceder en el vídeo. Seguimos avanzando, dirección Torreón A, el que está más cercano al fondo sur. Acercamos el zoom, acercamos otro poquito más. Ahí podemos ver cómo han colocado esas diagonales, las colocaron a principios de semana. Vimos cómo bajaban, de hecho, las piezas blancas de las que os he hablado hace tan solo unos segundos. Dentro de muy poquito irán desapareciendo todas a medida que vayan ganando metros de altura. Yo creo que a los torreones le quedan 2 niveles más por crecer. Ahora nos centramos en ver al detalle la nueva cubierta del fondo sur. Recordad que esta capa que estáis viendo aquí de chapas no es la chapa final que se va a colocar. Esa cubierta va a tener varias capas, y vais viendo ahí cómo va ganando metros de superficie en la cubierta y poquito a poco va proyectando una espectacular sombra sobre los anillos superiores. Aquí en la zona frontal vemos cómo continúan con los trabajos de hormigonado en las ménsulas de la grada del lateral oeste. Ahí veis la hormigonera como está echando hormigón sobre vertiéndolo en la bomba de hormigonado, y a través de esa enorme trompa lo proyectan al otro lado del foso. Espero que os estén gustando los vídeos, amigos, y tenéis más detalles de esa enorme operación en la que está consistiendo la instalación del terreno de juego. Primero adecuaron el terreno, después fue creciendo esa enorme losa de hormigón con los raíles para que en un futuro se instalen las placas que deberán deslizarse sobre ellos en dirección al hipogeo. Posteriormente se están colocando unos tejidos impermeabilizantes para proteger la losa de hormigón, y después esta primera capa de zahorra sobre la cual se irán instalando las siguientes capas del próximo terreno de juego. Y ahí podemos ver los palés con los rollos que a mí me tenían descolocado esta semana. Estaban en la zona de acopio de materiales del fondo norte, zona frontal a la Torre C, en calle Rafael Salgado, y ahí vemos cómo los tienen preparados para que en cuanto se puedan extender, se desenrollan y se empiezan a colocar sobre la losa de hormigón para ir protegiéndola y después verter
esa capa de material negro de la zahorra que, según me habéis dicho, se obtiene al fresar el asfalto. Ahí vemos cómo van moviendo materiales de distinta índole por el terreno de juego. Vamos a echar un vistazo a la zona que está hormigonada y que tienen cubierto con los plásticos para ir controlando la pérdida de humedad del hormigón en ese proceso de curado. Y es que el hormigón, cuando va fraguando, se produce una reacción exotérmica en la que se desprende mucho calor y se va eliminando todo el agua que tiene hasta quedar endurecido. Si ese agua se perdiese muy rápido y no se controlase, el hormigón perdería sus facultades y quedaría debilitado. Vamos a echar ahora un vistazo a la cubierta del lateral este. Ahí vemos ya la unión totalmente limpia. Fuera han quitado todos los elementos provisionales. Ahí veis las distintas uniones que, como ya habéis visto en vídeos anteriores y en el día de hoy, ya han quitado las piezas amarillas que estaban en la parte superior, el carretón, el cubo y los distintos cartabones. Y dentro de muy poquito, y en vista que hay muchísimo movimiento de grúas Aguilar en la zona del fondo norte cercanos a la torre D, como hemos visto durante el vídeo, me da a mí que a eso de ahí ya le va a quedar muy poquito. Y es que ha dado muchísimo a guerra esa unión de la megacercha número 2 con su conexión de la cercha del fondo norte. Dentro de poco veremos cómo retiran las piezas de la parte superior del cubo. Después suelen retirar los cartabones, que los tenéis ahí en imágenes, y después retiran el cubo, que es la parte trasera, y finalmente el carretón. Y todo eso, todo ese conjunto de piezas se lo tienen que llevar al fondo norte para colocarlo sobre la mega cercha número 3 y a ver si en la próxima semana o en la siguiente se produce el izado. Recordad, amigos, que esta tarde a las 8 estaré en directo comentando con todos vosotros la actualidad del Real Madrid, hablando un poquito de todo. Os lo dejo aquí al final del vídeo para que entréis y os fijéis el recordatorio. Os quiero ver a todos ahí que paso lista. Y nada, amigos, ha sido un placer estar con vosotros. Suscríbete, activa las notificaciones y si quieres apoyarme un poquito más, hazte miembro premium del canal. Nos vemos en próximos vídeos. Ha sido un placer, amigos. A la Madrid, hasta la próxima.